Bendiciones, amados hermanos. Soy su hermano José Guzmán una vez más y este es su podcast Edificando sobre la Roca. Hoy le voy a hablar de un tema súper interesante. Te va a encantar este tema. Vamos a hablar sobre un tema tan interesante y tan importante que te va a explotar la cabeza y te va a edificar de manera terrible, enormemente. Este tema lo hice con mucho cariño, con mucho amor y además el propósito de este tema es educar a la audiencia y a la iglesia en cuanto al tema que se va a tratar en cuestión, y es el diezmo, el tema del diezmo. Esto es muy importante, ya que en la iglesia cristiana, el diezmo es uno de los puntos importantísimos de que las personas sean educadas. Usted como hermano, tanto para usted, esto es importante, como para los pastores y los líderes que le siguen, para que usted tenga conocimiento claro de lo que debe y no debe hacer. ¿Y para qué se utilizaba el diezmo? Vamos a hablar del diezmo en el Antiguo Testamento y del diezmo en el Nuevo Testamento. Vamos a hablar si esto está todavía vigente, no por palabras, sino lo vamos a hacer texto por texto. Vamos a estudiar la Biblia, como debe ser, texto tras texto, ¿ok? Vamos a empezar. Bendito Dios. El diezmo en el Antiguo Pacto. Dígame bien, su origen y naturaleza. ¿Qué era el diezmo? En hebreo se dice maaser. Significa literalmente la décima parte. Fue establecido por Dios como una institución para sostener a los levitas, quienes no heredaban como los demás tribus. O sea, hay 12 tribus, solo 11 debían hacer cosas específicas, normales. Sin embargo, una tribu, que era la tribu de Leví, debía estar dedicada solamente a las cosas de Dios. Y por esta razón, el diezmo se instituye. Y vamos a verlo esto. Primero, ¿era dinero o frutos? Vamos a ver esto. El diezmo era por mandato agropecuario, no monetario. Escuche bien. El diezmo era por mandato, era agropecuario, no monetario. O sea, no tenía que ver con dinero, no tenía que ver con efectivo. Vamos a verlo en Levítico 23, versículo 30. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como de los frutos de los árboles, es de Jehová. Está hablando ahí agropecuario, hablando de la tierra y de los animales. Solamente. En Deuteronomio 14, 22, 23 dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. O sea, el diezmo se daba cada año. Escuche bien, la cosecha, cuando se terminaba la cosecha, lógicamente tú no cosechas semanal, ni cosechabas quincenalmente, sino al final, cada año de la cosecha, tú tenías que apartar la décima parte, el maaser. Tenía que dedicarle al Señor esa parte. Oiga bien, y dice indefectiblemente, o sea, no podía tener defecto, tenía que ser exactamente la décima parte. Muchos inclusive daban un poquito más de la décima parte, con el propósito de no fallarle al Señor, de no dar un 9% o un 9 punto y pico del porcentaje de lo que le correspondía. Por eso muchos de ellos aún lo hacían con una intención de no afectar de manera indefectible este diezmo. También, escuche bien, si alguien quería redimir el diezmo o canjearlo, debía pagarlo debía pagarlo en dinero más un 20% adicional. O sea, si tú querías canjearlo, o sea, tenías que redimir eso, tenías que dar un 20% de dinero más adicional. O sea, Levítico 27:31 dice, si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. La quinta parte del 100% es 20%. Si lo calculas, 20 por 5 son el 100%. Por lo tanto, la quinta parte es el 20% adicional. Si querías redimir o rescatar algo del diezmo, por ejemplo, tú decías, bueno, no puedo dar el diezmo por esto y esto y esto, voy a hacer esto, voy a tomarlo, lo del diezmo, como una forma de decir, bueno, pero ya la ley estaba escrita y estaba definido, ya que si tú querías hacerlo,
podías hacerlo con la única encomienda de que tenías que pagar el 20%, además, adicional. O sea, dabas el diezmo y adicionalmente añadirías el 20%, que sería el 30%, para que entienda bíblicamente cómo es. Lo voy a leer de nuevo. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello, o sea, un 30%. La quinta parte es el 20% más el diezmo del 10%. O sea, por esa razón, muchos de ellos decían, bueno, yo quisiera canjearlo, quisiera usar el diezmo para tal y tal fines ahora mismo, pero si lo hago, tendría que la responsabilidad de dar el diezmo de esa ocasión, el 10% de esa cosecha, de ese producto, de ese fruto de este año, más el 20%, o sea, tendría que dar el 30%. Entonces, bien, en conclusión, el diezmo era un producto agrícola o ganadero. El dinero solo era una excepción como recargo. O sea, no era dinero, solamente era el recargo. O sea, se convalidaba el precio del diezmo en dinero porque se vendían. Entonces tú podías convalidar el diezmo, dabas el diezmo del producto y luego dabas un 20% adicional por redimir el diezmo, por haber tomado esa parte en el momento tú lo podías hacer con esa condición. Oiga bien, ahora un punto bien importante. El punto número 2, el uso del diezmo en Israel. Esto es muy importante. Para los levitas, en Números 18:21, los levitas servían en el tabernáculo, no tenían heredad. El pueblo debía darle el diezmo como sustento. Escuche esto. Para los sacerdotes, en Números 18:26 al 28, los levitas diezmaban lo recibido para los sacerdotes descendientes de Aarón. O sea, ellos daban el diezmo de los diezmos que recibían. O sea, tenían que dar ese diezmo, darle el diezmo de esos diezmos también para los descendientes de Aarón. O sea que esto es una prueba de que también los levitas debían de diezmar del diezmo que recibían para que hubiera una descendencia que recibiera también esos beneficios. Para los pobres, Deuteronomio, escuche bien, 14, 28 y 29. Cada tercer año del diezmo se guardará en la ciudad óigame bien, cada tercer año el diezmo se guardará en la ciudad para los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Óigame bien, un punto importante. Para los levitas, dijimos anteriormente, el primero punto, el uso del diezmo en Israel tenía varios usos. Primero para los levitas, luego para los sacerdotes, luego para los pobres, también para las fiestas. Escuche esto. Entonces, cuando hablamos en la clasificación para los pobres, cada tercer año dice, estaban ahí los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Escuche bien, levitas, extranjeros, huérfanos y viudas. Estas cuatro tipos de personas. El punto 4, para las fiestas. Cuando hablamos de las fiestas, no es un teteo, no es una chabacanería, no es una fiesta que se le ocurría a alguien, un cumpleaños, no. Hablamos de las fiestas del Señor, fiestas como la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés, las fiestas hebreas, las fiestas que el Señor había dado en el libro de Levíticos y el correspondiente a esto. Veamos a ver. Parte del diezmo era comido en presencia del Señor en Jerusalén, como parte de la adoración festiva. En resumen, el diezmo sostenía el culto, ayudaba a los pobres, servía en celebraciones religiosas, o sea, las celebraciones del Señor, de las fiestas que se celebraban en Israel, que eran mandato de Dios. El punto número 3, escúcheme bien, esto es bien importante. El diezmo en el nuevo pacto. El diezmo en el nuevo pacto, vamos a hablar sobre el diezmo, o sea, sobre la iglesia hoy, sobre la iglesia de hoy, vamos a hablar. Y esto quiero que usted ponga atención. ¿Es obligatorio o no? Vamos a ver. ¿Se menciona el diezmo en el Nuevo Testamento? Sí, se menciona, pero vamos a ver cómo y dónde y para quién en el contexto correcto, cómo se menciona. Dice también, solo se menciona en el contexto de los judíos. Y lo voy a demostrar ahora mismo. En Mateo 23:23, Jesús reprende a los fariseos por diezmar cosas mínimas, pero olvidar la justicia y el amor. En Mateo 23:23.
Pero es bueno que entendamos que la Biblia establece que Jesús nació bajo la ley para redimir bajo lo que estaban bajo la ley. O sea, voy a ser claro, cuando Jesús nace y se desarrolla su ministerio, todavía se está viviendo bajo la ley. La ley el nuevo pacto se establece cuando Cristo muere. Cristo lo dice, incluso en la última cena, dice, esta es la ley, este es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, hasta que su sangre no fuese derramada, su ley no se establece como un nuevo pacto. Por eso nos da como fiesta a nosotros. Ya, no tenemos que hacer ni la fiesta de los tabernáculos, ni la fiesta de Pentecostés, ni nada de esas fiestas, de las primicias, ni nada de eso. La fiesta que nosotros tenemos que celebrar como parte del cuerpo de Cristo es la fiesta que celebramos, es la cena del Señor. Y el Señor dice que cada vez que lo hagamos en memoria de Él. Esta es la memoria, esto es hasta que Él regrese. Esta es la nueva fiesta establecida para el cuerpo de Cristo. Muchas personas tratando de judaizar hacen fiestas, la fiesta judía, la celebran, la disfrutan. Y esto es tradición del pueblo de Israel. Esto es bueno para el conocimiento, pero todo tiene que saberse que tenía un propósito profético y que en Jesús, en Yeshua, se cumplieron mayoría de esas fiestas. Y las que faltan por cumplirse, que están establecidas, son las fiestas de tabernáculo que representa nosotros en ese nuevo orden que Dios va a establecer, donde nosotros vamos a vivir, señores, en presencia del mismo Señor, donde Él va a gobernar y nosotros seremos reyes y sacerdotes. Y quiero seguir hablando sobre este tema, amados. También, como solamente se menciona en el contexto hebreo, en el contexto de los judíos, en Hebreos 7, versículo 1 al 10, se menciona a Abraham diezmando a Melquisedec para mostrar la superioridad de Cristo. Ese es el propósito. Entonces, cuando tú ves, dicen, no, porque el Nuevo Testamento sí habla del diezmo, míralo ahí, el diezmo, Abraham diezmó, y que estaban los lomos de Leví, porque Abraham diezmó y Leví estaba dentro de los lomos de Abraham. Cuando nosotros vemos, amados, todo lo que sucede con respecto al diezmo. Ahí está hablando, haciendo referencia al Antiguo Testamento, al padre Abraham, al Leví, a los tiempos antiguos, o sea, haciendo referencia de que, como les decía, menciona, señores, Abraham diezmando a Melquisedec, representando Melquisedec, es una teofanía, es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, para mostrar la superioridad de Cristo, para mostrarle a ellos que ese Melquisedec al cual Jesús hizo referencia cuando dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Y muchos dijeron, Señor, pero usted no tiene ni 50 años, ¿cómo usted dice que usted vio a Abraham? Él está haciendo referencia al momento en que el Melquisedec está dándole los diezmos. Y él mismo Melquisedec hace referencia al nuevo pacto cuando le da pan y vino. Pan y vino es la representación del pacto eterno que había hecho Abraham desde los tiempos antiguos, señores. El nuevo pacto era algo profético porque el Jesús, a través de la sombra del Melquisedec, que no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía, ni principio de día, el único es Yeshua, el único es ese. Está haciendo referencia simbólica a Jesús, que Jesús estuvo y pactó con Abraham desde aquellos tiempos, le dio pan y vino, le dio los diezmos, asumiendo y entendiendo que este era Dios, la superioridad de él sobre Abraham. O sea, él es más grande que su padre Abraham. Y Jesús hace referencia en el Nuevo Testamento diciendo, Abraham vio mi día y se gozó. O sea, y la respuesta de que Jesús, de que Melquisedec recibe los diezmos, es que le responde, pan y vino, y comparte el pan y vino, la representación del nuevo pacto, que representa la sangre de Cristo, y el pan que representa la palabra de Dios revelada al hombre a través de él mismo. Entonces, no hay mandamiento a los creyentes del nuevo pacto para diezmar. No existe. No existe. El apóstol Pablo es el apóstol a los gentiles, a los que éramos gentiles en aquel tiempo. Pues ya no hay ni gentil, ni griego, ni hebreo. No hay nada. No existe. Porque nosotros que estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, hemos sido cercanos por la sangre de Cristo. Ya no representa nada ser hebreo y no ser hebreo. Ahora mismo no existe esa cualificación de gentil y no gentil. Hay una cualificación espiritual, porque el verdadero israelí, el verdadero hebreo, el verdadero creyente, el verdadero hijo de Abraham es el creyente en Jesús. Lo dice en Gálatas 3, al versículo al final, donde nos dice claramente que nosotros, todos, ciertamente, lo que somos, lo que creemos en Jesús, ciertamente es linaje de Abraham, de Abraham son.
O sea, son linajes de Abraham, todo aquello lo que creemos en Jesús. Por lo tanto, ya esa cualificación se quita de ahí. O sea, toda persona creyente en Jesús es un descendiente de Abraham en la fe, porque Abraham es el padre de la fe. Todos los creyentes en Jesús ahora mismo están creyendo como Abraham creyó. Dice la Biblia que Abraham creyó y le fue contado por justicia. De la misma manera como nosotros creímos, la Biblia dice que cree en el Señor Jesucristo. Así lo está diciendo. Y serás salvo tú y tu casa. La Biblia dice, cree, cree. La fe es por fe. La fe es creer, es confiar en lo que tú no ves. Por lo tanto, estamos claros en ese tema. Bueno, continúo. No se diezma en el Nuevo Testamento, sino en Hechos, las epístolas de Pablo, Santiago, Pedro, Juan, ni Judas mencionan nada exactamente sobre el diezmo para la iglesia. Bien, vamos a hablar algo bien interesante. Pablo creo que solamente menciona en Segunda de Corintios capítulo 8, dígame bien, capítulo 8, capítulo 9, donde menciona la ofrenda para los santos, donde habla sobre que cada uno dé como propuso en su corazón, no por necesidad, ni por obligación, sino que Dios ama al dador alegre. Dios le ha dado la libertad a cada creyente de dar como haya prosperado, según lo siente en su corazón. Usted quiere darlo todo, te lo da todo. Usted tiene el poder de hacerlo. Usted quiere vender una propiedad y quiere darla, eso es su decisión, como propuso en su corazón. Usted quiere dar un 5% siempre, usted lo hace. Usted quiere dar un 1%, usted lo da. Quiere dar un 10%, usted lo da. Quiere dar un 20%, usted lo da. Como propuso en su corazón. Lo importante es que lo haga usted de corazón, no porque se lo impongan, no porque lo obliguen, no porque usted sienta una necesidad de hacerlo porque se le está manipulando. No, 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 no tiene que ver con eso. Ahí a libertad nos llamó el Señor. Dios es quien sustenta su obra a través de cada uno de nosotros y debemos de entender el propósito y cómo se están utilizando. Debemos de velar cómo se utilizan los diezmos en la iglesia o cómo se utiliza la finanza. Escuche bien, la economía de la iglesia, en la iglesia primitiva, le voy a mostrar cómo se utilizaba. Primeramente, la generosidad voluntaria. Hechos 2, del 44 al 45 nos dice, y todos los que habían creído estaban juntos, juntos. Esta palabra es hermosa. ¿Se acuerdan el capítulo 2 que decía que juntos y unánimes, en un mismo sentir? Viene lo que dice y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea, ellos miraban la necesidad que habían. Había personas que poseían diferentes propiedades y decidían, de acuerdo a su sentimiento, a su corazón, a lo que ellos entendían, vendían algunas de sus propiedades y se las ponían a los pies de los apóstoles y los apóstoles se encargaban de repartirlo equitativamente entre el pueblo, hablando la iglesia, según la necesidad que existía. Y no había necesidad en el pueblo, dice la Biblia, no había necesitados en el pueblo. Me llama la atención que cuando Pedro va al templo de la hermosa, ya ellos recibían como apóstoles esas ofrendas, esas ventas, ese dinero de esas ventas de las propiedades. Y el cojo de la hermosa dice en un momento que levanta su mano, extendiendo su mano, queriendo recibir algo monetario de él. Y Pedro le dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Tenía el poder de Dios. Le dijo, levántate en el nombre de Jesús y fue sanado. El punto que quiero resaltar aquí es que Pedro hace una declaración muy poderosa. Y es que él dice que no tiene ni oro ni plata. ¿Cómo es posible si tú eres quien administra el dinero de la iglesia? Tú eres a quien, como dice la Biblia, en los pies de los apóstoles recibían todas las ofrendas, todo lo que se daba. Sin embargo, esta es una declaración que dice, porque él entendía que ese dinero no era de él. Eso era para darlo equitativamente según la necesidad del pueblo, y así se hacía. Escuche bien, no se está cumpliendo eso hoy en día, para nada, para nada. Hoy en día se está haciendo algo muy diferente a lo que bíblicamente se hace. Solamente se toman unos textos, sí, para que la gente lo haga diezme. Se utilizan muchos textos del Antiguo Testamento para que la iglesia, porque yo no entiendo, hacen una diferencia entre estos dispensacionalistas, que Israel no es la iglesia, que cada uno tiene un pacto diferente y cada uno tiene leyes diferentes, según ellos. Pero cuando se utilizan las leyes del diezmo, se van a las leyes de los israelitas, se van a las leyes de los hebreos. Entonces, por favor, es manipulación.
Estamos manipulando al pueblo, estamos engañando a la gente para tomar ganancias deshonestas. Por eso es que los pastores, no todos son pastores. La Biblia dice que el pastor no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Esto es deshonesto, hermano. Enseñar que el diezmo es una obligación en el Nuevo Testamento para la iglesia, tomando las leyes del Antiguo Testamento, cuando ustedes establecen, ustedes mismos, una diferencia entre Israel y la iglesia, que dos caminos de salvación, dos leyes, dos pactos, dos pueblos, hacen una diferencia como rara, pero cuando les conviene, entonces ustedes la unen. A Israel es la iglesia, pero para la salvación Israel no es la iglesia. Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Pónganse claro, hermano. Pónganse claros, sean coherentes, porque por eso es que cuando tú enseñas la Biblia, texto tras texto, y vas en el contexto, mucha gente utiliza las cosas fuera de contexto para ganar beneficios simplemente. Escúchenme bien. Entonces, no podemos nosotros utilizarlo a conveniencia la Biblia, como le dijo una señora en las Naciones Unidas a Mr. Netanyahu. No, él dice, no, porque en Daniel dice tal y tal cosa, en segunda de Samuel. Y él le dice, bueno, ella le dice en el Nuevo Testamento también dice tal y tal cosa. La misma Biblia que ustedes leen. Ah, pero ahí no vale. Ahí no vale. No, no, no vale ahí. ¿Verdad? Ok, seguimos. Entonces, punto número A, la generosidad voluntaria. Hechos 2, 44, 25 se le dice que todos los que habían creído estaban juntos y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hechos 4, 32 al 35. Ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía. Se repartía a cada uno según su necesidad. Escuche bien, otro texto, Hechos 4, 2, perdón, Hechos 4, de 32 al 35. No había propiedad privada egoísta, ni pastores enriqueciéndose del pueblo. Voy a repetirlo. No había propiedad privada egoísta, ni pastores enriqueciéndose del pueblo. ¿Lo hay hoy en día? Bastante, la mayoría. Escuche bien. Mándeselo, compártelo con los pastores. Si esto ha sido de bendición hasta ahora, todavía falta, todavía falta. Escuche bien, mire bien. Punto B. Colectas para los santos necesitados. Pablo habla en Primera de Corintios, capítulo 16, 1 y 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Ahí dice eso. No quiero hablar de entrar en profundidad de ese texto, pero escuche bien. Ahí está hablando de que según haya prosperado, cada uno, según usted trabaje y reciba dinero, si usted trabaja semanal, quincenal, mensual, según usted haya prosperado, según si usted tiene un salario, dice, bueno, según lo que dio, lo que me he pagado, lo que yo me siento agradecido, voy a dar tanto este mes. Pero en este mes no siento o tengo tantos compromisos, déjame aportar a la iglesia tanto, pero no voy a dejar de aportar. Pero está entendiendo el proceso, el asunto. No por obligación, cada uno dé como propuso en su corazón. Claro que hay muchos tacaños que se van a aprovechar de esto y van a dar 5 pesos, van a dar 1 peso. Así no. Eso no es lo que dice, eso no es lo que establece. Pero vamos a ir, porque Dios dice que Dios bendice al dador alegre. Bendecir. Viene bien, ¿por qué? Porque la iglesia del Señor necesita sustento, eso lo sabemos. Necesita que de mantenimiento, las iglesias, pago de renta, pago de sustento de la casa. Hay mucha gente que trabaja también que debería ayudarse, y como le decía, los pobres, los huérfanos, las viudas, y el mantenimiento, la limpieza y todo lo demás, para que usted tenga un lugar donde se reúna bien. Pero vamos a seguir. Segunda de Corintios capítulo 8 y 9, 8, 9, perdón, Segunda de Corintios 8 y 9 dice, Pablo organiza una colecta para los santos en Jerusalén. Todo se hace con transparencia, humildad y generosidad. Muy importante esto. Transparencia, humildad y generosidad. Y quiero hacer un paréntesis aquí. La mayoría de los pastores creen y dicen que el diezmo es de ellos y que las ofrendas es para el sustento de la iglesia. Por lo tanto, como las ofrendas son menos, muchas veces terminan ellos pidiendo ofrendas especiales para seguir con el mantenimiento de la iglesia. Y el diezmo, que es mucho mayor, lo toman todo para sí. Ellos creen que eso es así. No es la forma. Claro, pero no les interesa estudiar y hacerlo de manera correcta. Pero vuelvo y repito, otra parte, donde dice la Biblia que el requisito del pastor, que no sea codicioso de ganancia deshonesta. No lo cumplen muchos. No lo cumplen muchos pastores esto, no lo cumplen. Ahora otra cosa, no le gustan ser
que se le haga una especie de que se le pregunte de cómo, de fiscalización. Pastor, ¿en qué se está yendo el dinero, todo el diezmo? Hay iglesias gigantescas. Voy a poner el ejemplo, República Dominicana, no voy a ponerlo en Estados Unidos, aquí donde yo vivo. Señores, hay iglesias que tienen 3 y 4 cultos. Iglesias que tienen 3 y 4 cultos, con más de 500 personas en cada uno de ellos, en español, en inglés, diferentes horarios. 4 cultos en una iglesia fui en una ocasión. ¿Usted se imagina los diezmos de ese tipo de congregaciones? Son enormes, millonarios. En un solo día, señores, se cogen miles y miles y miles de dólares. Entonces, si estas personas tienen la visión de que el diezmo de ellos y las ofrendas que también serían enormes, pero señores, esta gente vivirían como nadie. Imagínense si eso es solo un domingo, los otros días de la semana que tienen, y los, ¿cuántos domingos al mes? 5 domingos al mes. Oh my God, ¿cuánto dinero sería? Y en República Dominicana igual, es en peso, pero también cuando tú calculas todos los cultos y más otras iglesias apostólicas y proféticas que tienen células, que estas iglesias, señores, hasta las células cobran ofrendas, se pide ofrendas. Y lo digo con conocimiento de causa porque fui líder de células muchos años, de diferentes células, 3 y 4 células en la semana. Y además yo también tenía que dar ofrendas en cada una de ellas. Si yo iba 6 días a actividades de la iglesia, tenía que dar 6 días ofrenda. Tenía que ir racionando de lo que daba porque no lo podía dar todo. También esto es un abuso. Ahora seguimos con el tema. Punto C. El sostenimiento de los obreros. Primera de Corintios 9, del 13 al 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero déjeme decirle, hermano, como le expliqué. Ay, se le debe asignar un salario, por lo menos. Se le debe asignar algo competitivo, bueno, que el pastor esté bien, cómodo. Pero señores, también darle todo el diezmo. Es un abuso. Debería haber una junta de líderes, de ancianos, donde se hable y se le pueda decir, mira, las ofrendas, el diezmo debe darle tanto el dinero al pastor para esto y tal cosa, por lo que haga en la obra del Señor. Pero señores, cada uno de los líderes que están ahí también trabajan en la obra de Dios y no reciben mucho, no se reciben nada también, solo aportar, aportar, aportar y solamente el pastor recibe dinero. También la Biblia habla de ancianos, hablando no de ancianos de edad, hablando de ancianos de los que están en la iglesia trabajando, sosteniendo la obra de Dios, que el obrero es digno de su salario, también dice, y mucho más aquellos que trabajan en predicar y enseñar, no solamente el pastor. Hay mucha gente que trabaja para que la iglesia funcione. Vamos allá. Dice, pero Pablo renunció a ese derecho muchas veces para no ser tropiezo. En Primera de Corintios 9, 12, del 9, versículo 12 y versículo 18. Escuche bien algo, amado. Hay una plaga de muchas personas que vienen al Señor, se convierten a Dios, al año o 2 años ya comienzan se conocen, se aprenden los versículos, se aprenden todas las prédicas, se fanatizan con las cosas y se convierten en personas que conocen mucho texto, mucho texto, mucho texto. Ya ellos quieren predicar, quieren hablar. Muchos de ellos ni siquiera son transformados completamente, ni son tratados, ni pasan por una especie de escrutinio de sanidad, liberación y es emocional. No estoy hablando de ese tipo de sanidad, liberación. Estoy hablando de personas que vienen de tipos, lugares como brujería, hechicería, santería, satanismo, homosexualidad. Personas que vienen con un problema fuerte, que vienen de la calle con unas situaciones bien diferentes a muchos. No todos tienen que ver en esta parte. Pero, y en esto es importante. Después que tienen 1 o 2 años, ya son evangelistas ellos mismos, se autoproclaman evangelistas porque ven que hay un dinero ahí. Y luego a los pocos años ellos mismos se autonombran pastores, pero no cumplen ninguno de los requisitos anteriores dados por el apóstol Pablo en los libros de Timoteo y de Tito, hablando sobre cómo serían los requisitos para los obispos, los pastores, los ancianos. Escuche esto. Bien, también hay unos requisitos para los diáconos también que ni siquiera cumplen con la mitad de ellos. Vamos a seguir. En conclusiones claras y prácticas. Tema. ¿Era obligatorio en el Antiguo Testamento? Sí. Óigame bien, para los israelitas era obligatorio, porque ellos como nación tenían un sistema de contribución y un sistema de pago, como nosotros hacemos, como los taxes, como los impuestos.
Eso fue un sistema de tributario para Israel. No se enseña para dar perdón, no en el nuevo pacto. El diezmo no es obligatorio. Se enseña dar con libertad y amor. Que se diezmaba en el antiguo pacto frutas, semillas y ganado. En el nuevo pacto no hay instrucción de diezmar. No lo hay. Escuche bien. Se usaba dinero en el antiguo pacto solo si se canjeaba o se rescataba algo del diezmo, como recargo. Escúcheme bien, y con recargo. Y solo el recargo. En el nuevo pacto, las ofrendas eran voluntarias en dinero o bienes. Ok, entonces en el antiguo pacto, ¿qué recibían? ¿Quiénes recibían el diezmo? Los levitas, los sacerdotes, los pobres, las viudas, y así. En los pobres hay una clasificación. Pobres, huérfanos y viudas, ¿ok? Los extranjeros recibían algo también. En el Nuevo Testamento, los necesitados, los obreros del Evangelio, toda la iglesia. ¿Se enriquecían los líderes? No, estaban sujetos a la ley. En el Nuevo Testamento, no. El ejemplo apostólico fue servicio y humildad. Ningún apóstol fue rico. Ningún apóstol se aprovechaba de eso. Ningún apóstol se, se aprovechaba de los fieles. Ningún apóstol del Antiguo Testamento le decía, vamos a celebrar las fiestas de antes para darle dinero, para recibir dinero, para captar dinero. No. Entonces, advertencias para hoy. Muchos líderes modernos usan el diezmo como fuente de enriquecimiento personal, sin someterse a los principios bíblicos. En la iglesia del primer siglo dice esto: ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseías. Hechos 4:32. Hoy debemos volver al modelo. Primero, ofrendar con amor, distribuir con justicia, vivir con humildad, ser transparente con los recursos del reino. Amados hermanos, este tema es muy importante en las iglesias y muchos pastores sé que no van a estar contentos con lo que yo estoy enseñando, porque yo tengo un compromiso con la verdad. Hermano, también como pastor debo de enseñar la verdad y como maestro, para que usted, hermano, como pastor, se someta a la palabra de Dios y usted como hermano no se sienta culpable, no se sienta que usted es un ladrón, como te dicen ellos, que diezma, no diezma es un ladrón. Eso es mentira. Están utilizando los textos del Antiguo Testamento para hablarte a ti, que la iglesia no tiene nada que ver con eso. El Señor no habla de eso porque nosotros, vuelvo y repito, como en otro video lo dije, nosotros tenemos un sistema de distribución, cada cual donde viven, las naciones donde viven, y cada cual paga impuestos y cada cual paga los taxes, de acuerdo a cómo las leyes son establecidas en la tierra. Ahora bien, como parte del reino de Dios, estamos llamados a ayudar, a contribuir a que el reino de Dios se siga expandiendo. Pero debemos saber dónde sembramos y cómo se está distribuyendo el dinero en tu congregación, en tu iglesia. Si tú ves que tu pastor tiene relojes de millones, de miles de dólares, anda cada día en trajes de miles de dólares, viste así, de manera como los ricos, vive en una casa de millonarios, tiene una y dos propiedades, sus carros son de millonarios, tiene fincas de millonarios, te casa de veraneo de millonarios, sus hijos viven como millonarios, su esposa tiene gasto como millonarios. Señores, es una señal clara de que tu pastor se está robando el dinero de la iglesia, a menos que tu pastor sea Mariano Rivera, un salón de la fama, un ex Grandes Ligas. Como decía un pastor, no, porque ya hay pastores millonarios. Yo, ¿cuál es el pastor? Oh, y el pitcher de los Yankees, Mariano Rivera, sí, pero él era millonario, él no era pastor. Él fue Grandes Ligas, él ganó dinero con su trabajo secular y esos millones son de su trabajo secular. Si usted es doctor, es arquitecto, tiene un negocio, es un próspero negociante, no importa, eso es su dinero. Y voy a hacer un paréntesis aquí, porque hay mucha gente que predica el evangelio de la prosperidad y que dicen que Abraham era millonario, que Salomón era millonario, porque de una muchacha que dice, no, Salomón era millonario y Salomón era el hombre que le servía a Dios y sus millones. Mira, no, mi hermana, no hagas ese paréntesis ahí. Y los demás del pueblo eran millonarios. Mm, mm. Él era un rey, él tenía un cargo, él tenía una responsabilidad, él tenía una investidura
secular a la vez. Acuérdate que los reyes en Israel, el pueblo de Israel era un pueblo que se dirigía en ese tiempo por una teocracia, de acuerdo como los reyes establecían la ley, porque la palabra de Dios, esa Torá, era la ley, era la constitución del pueblo de Israel. Entiendan eso, era la constitución del pueblo de Israel. Nosotros, todos los pueblos, tenemos constituciones que no tienen nada que ver directamente con la ley, porque somos un pueblo democrático, una democracia, o sea, elegido por el pueblo y las leyes se establecen por el pueblo. Escuche bien. Entonces, en aquel tiempo era teocráticamente, donde las leyes, la cultura, óigame bien, la enseñanza, la economía y todo era establecido con la ley establecida por Moisés, que era un hombre de Dios, que era la ley de Dios. Por eso ellos tenían una diferencia entre el pueblo, porque Dios era que regía las cosas, no era un sentimiento humano, no era la aprobación del pueblo, no era la decisión del pueblo, era decisión ya prescrita de Dios para el pueblo. Entonces, por lo tanto, no me utilices un texto del Antiguo Testamento para enseñarle a la iglesia sobre cómo debían de diezmar o cómo debían de utilizar y que ellos eran millonarios. Abraham también era millonario, pero un paréntesis aquí. Los apóstoles eran millonarios. Eran hombres que, aparte de eso, eran los que administraban el dinero de la iglesia. Jesús fue millonario. Nos enseñó eso. ¿Qué dice el apóstol Pablo con respecto a eso? Que los que buscan ser ricos caen en lazo del diablo. Entonces, los que quieren enriquecerse, como tú hablas de la riqueza, de la prosperidad, y Lázaro era millonario. Sin embargo, murió, según la parábola que Jesús habló, y era un hombre pobre, pero tenía el favor de Dios. O sea, tú no necesitas tener riquezas para tener el favor de Dios. Acuérdense que los que quieren servir a las riquezas no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede servir a dos señores. O sirve a Dios o sirve a las riquezas. Y esto es para ti, que estás enseñando cosas que habla de que Salomón era rico, que Abraham era rico, que Jacob era rico. No, 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 no. Los demás no eran ricos. Nosotros no estamos llamados a ser ricos. Pablo habla, dice, que con sustento, comida y abrigo tenemos, que él sabía vivir como era su necesidad, de acuerdo a su situación. Sabía vivir en necesidad, sabía vivir en riqueza, sabía vivir en pobreza y sabía vivir en todo. Pablo, desde que vino a Cristo, lo que probó fue pobreza. Y no estoy hablando a favor de las pobrezas, pero él decía que todo lo que él tenía por ganancia lo dejó por amor a Cristo. Él sabía que tenía un privilegio como sumo sacerdote, como fariseo que él era, como rabino, tenía muchos privilegios y renunció a eso. ¿Te recuerdas que Moisés renunció a los privilegios que tenía como un faraón que iba a ser? Y dice que renunció a todas las riquezas de este mundo porque tenía su vista puesta en el invisible. Moisés dejó toda su riqueza. Moisés dejó el reino de Egipto para vivir los delirios, los problemas, las situaciones, las tribulaciones de los israelitas en Egipto. Se fue al desierto huyendo por defender los derechos de aquellas personas que estaban siendo esclavos. Así que no me hable de eso, hermana. No me hable de eso, hermano. Por favor. Este ha sido un episodio más de este maravilloso tema de el diezmo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tenemos que diezmar hoy en día. Vamos a averiguarlo en este estudio. Así que si tú no lo has visto, míralo. Y si ya tú lo viste y te gustó, te pido que por favor te suscribas, comentas, compartas, para que más personas lo conozcan y para que las personas sepan realmente qué es lo que debe hacerse y qué derecho tienen a exigirle a sus pastores sobre la transparencia del dinero que se está haciendo. Usted como miembro de la iglesia, usted tiene el derecho de exigirle a sus pastores, sus líderes, que viven como ricos, como millonarios, de que no, el diezmo no es de ellos y que debe de ser equitativamente repartido como manda la Biblia, como manda las Escrituras. Así que muchos no se van a acoger a esto porque ellos son los únicos. La mayoría de las iglesias independientes que no son conciliares no se rigen por ningún consejo, por ninguna junta directiva o junta de ancianos, sino que ellos son batuta y constitución. Lo que ellos digan eso es. Y el pastor soy yo y aquí nadie puede opinar. Todo aquel que cuestione algo, esos pastores te sacan de la iglesia. Así que, amado, bendiciones, Dios te bendiga y te guarde. Si tú en una congregación así, sal corriendo, manete, sal corriendo. Bendiciones.